Isabel, es un Hola. placer. Hola para ti, hola para ti. Es un placer, placerazo tenerte aquí con nosotros. Realmente estamos muy contentos con tu presencia aquí. Yo no acostumbro a hacer entrevistas, déjame decirte. Yo no acostumbro a hacer entrevistas. Tú sabes que yo soy un llanero solitario. Pero en tu caso, créeme que vale la pena, vale la pena. Te admiré muchísimo cuando vi el documental de George Soros. Yo la primera vez que lo vi, te confieso, espero que mi esposa no nos escuche, me enamoré de ti. Y yo cogí ese documental, trácata, y le empecé a dar propaganda, porque me pareció que es lo mejor que ha publicado Radio y TV Martí en muchísimos años. Fíjate. Y, ¿Y qué pasó? Bueno, cada vez que yo me antojo de algo, se acaba. Si yo voy a algún mercado, si yo voy a un mercado y me antojo de un perfume, se desaparece. No sé por qué yo tengo esa magia, ¿no? Y efectivamente contigo pasó igual. Y yo cogí una ira tan grande cuando vi que tu documental lo habían eliminado de radio y peor que te habían despedido. Y decía, pero ¿qué es esto? Esto es comunismo 101. Y bueno, aquí gracias a Dios ya tenemos a Isabel. Isabel, háblanos de ti. ¿Quién es Isabel Cuervo? Aparte de ser una mujer bella y por supuesto muy inteligente. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero que todo, ¿me ven? Sí, te vemos y te escuchamos bien. A ver, veo el cuadro y me escuchan, ¿verdad? Perfectamente bien, Bueno, perfectamente bien. bueno, pues por fin estamos en comunicación. Muchísimas gracias a todos. Veo que hay 380 personas conectadas y se los agradezco a la inmensa, inmensa cantidad de personas que te siguen a ti y a tu arduo trabajo. Y lo digo arduo porque de verdad, Alex, eres súper juicioso. Te conectas todos los días opinas, haces en vivos y bueno, bellísimo el trabajo que haces desde tu red social. Primero que todo, agradecerte enormemente y de la forma más honesta las palabras que acabas de decir de mí. Te lo agradezco de verdad porque los periodistas cuando hacemos un esfuerzo realmente fuerte para poder llevar a cabo investigaciones de fondo, investigaciones importantes, investigaciones que sabemos que son complicadas, pero que tienen que llegar al público, pues agradecemos enormemente que haya esa receptividad y esa conexión inmediata, directa del público con el contenido, con la información que uno les entrega. Así que bueno, sí, agradecerte, fue un trabajo periodístico luchado con cantidad de investigación y de fuentes consultadas en un tiempo récord. Una sola persona, porque las opciones en radio y televisión Martí no son muy amplias y muchísimo menos para el contenido de periodismo investigativo. De hecho, solamente habíamos 2 personas en la sala de redacción que hacíamos investigación periodística, que es mi gran colega, estimadísimo y respetadísimo Cartaya, y pues yo, que Cartaya también salió en la misma época de Tomás Regalado de una forma supremamente triste, deplorable, muy injusta. Pero Isabel, bueno, puedo pedirte un favor. No digas malas palabras aquí, por favor. Esa palabra regalado. No, no digas malas palabras. Nosotros no somos groseros. No, sabes que regalado le tenemos unas cuantas bien, bien guardadas ahí, ¿no? Regaló llaves de la ciudad cuando comunista venía aquí a Miami. Él no las tiene todas con nosotros, créeme. Y cuando lo pusieron, cuando quitaron a Malule de Radio TV Martí, nosotros dijimos, bueno, gloria a Dios, Malule se fue, qué bueno. Pero cuando dijeron regalado, dicen, no, no, ponnos a Malule otra vez, ponnos. y claro, porque Alex, ¿qué es lo que uno supone que debe ser lo correcto? Que una persona cubana, conocedora del tema cubano tan complejo, Claro, tan claro. difícil y tan largo, porque es que van 60 años de lucha por una posibilidad de que los cubanos tengan derecho a la voz y al voto en su propio país. Es que ustedes son los Sí, únicos sí. ciudadanos de este hemisferio que han tenido que pedir permiso para salir de su país y para entrar de su país. Eso es inmoral, eso no se puede permitir. Eso toda Latinoamérica debió hace mucho tiempo y el mundo occidental civilizado
democrático, libre, desde hace mucho debió haberse levantado en voz y exigir que las cosas sean diferentes para ustedes. Porque qué rápido se levantan para otros países, pero para Cuba no. ¿Por qué? ¿Por qué para Cuba no? Ah, bueno, pues porque la campaña mediática del régimen cubano en el exterior es muy efectiva y ha sido muy efectiva. El guión es muy bueno, pero la realidad, la puesta en escena es muy mala, es lamentable y ustedes son los que han tenido que vivir eso en carne propia al interior de la isla. Entonces uno piensa, sí, uno piensa que un cubano que ha conocido de verdad todas estas interioridades del dolor de la historia cubana, pues va a defender a capa y espada el nicho de libertad periodística, de información libre y plural para que le llegue a la isla. Porque todos sabemos lo que recibe el cubano adentro a nivel de información. Nada, nulo. En estos momentos, gracias a Dios, las posibilidades son diferentes por las redes sociales, por personas como tú y como otros amables, súper amables periodistas cubanos o comunicadores cubanos que son muy activos en redes y han tenido a bien entrevistarme en los últimos días debido a que ya pues puedo estar hablando de esta y otras situaciones, ¿no? Y yo quisiera que tú nos hablaras desde tu perspectiva, ¿qué es el Open Society Foundation? ¿Qué es la Fundación de Sociedades Abiertas? Sí, el Open Society Foundation es la super organización filantrópica del señor George Soros. Esta organización nace hace muchísimos años, hace décadas, fundada por Soros con el objetivo de dar financiamiento, donaciones, incentivos a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación alrededor del mundo. Actualmente esa organización, la Open Society Foundation, dirige dineros muy cuantiosos a cerca de 122 países. ¿Qué quiere decir esto? Wow. Quiere decir que estamos, muchísimos de los países del mundo, tocados por los dineros de Soros. Pero la filantropía es muy buena. El luchar por las buenas causas, los derechos civiles, los derechos de las minorías, suena muy bien, ¿verdad? Pero cuando no suena muy bien es cuando tú empiezas a ligar y a conectar puntos y a darte cuenta que a donde entran dineros del señor Soros, casualmente siempre hay desestabilización de sociedades y de gobiernos. Por allí no comencé yo, eso lo encontré después. Quiero comentarles un poquito a tu audiencia qué fue lo que ocurrió con mi reportaje de George Soros y su incidencia en Latinoamérica. Así se titula y así lo pueden encontrar todavía en múltiples canales. Tú fuiste muy amable incluso, por eso estamos aquí hablando, Alex, porque tú cuando ocurrió la censura, como buen comunicador, salvaste una copia de ese reportaje y lo subiste a este canal y le pusiste un listillo que decía reportaje censurado. Eso es proteger la libertad de prensa y la libertad de expresión. Eso es luchar activamente por lo que uno predica, aplicarlo. No la infinidad de periodistas y de comunicadores que no hicieron nada sino guardar silencio. O peor aún, muchos de ellos calificar de antisemita a los periodistas que John Lansing, el CEO de USAGM, la agencia de noticias para la que yo trabajaba, y Tomás Regalado, el director de Radio y Televisión Martí, difundieron. Esa fue la idea que ellos difundieron. Yo realizo el reportaje George Soros y su incidencia en Latinoamérica en mayo de 2018, cuando llega a mis manos porque martinoticias.com publicó un artículo sobre el estudio llevado a cabo por Judicial Watch. Judicial Watch hizo un estudio a varios países en donde señalaba que habían dineros de Soros en organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación en el mundo y querían saber qué
si los dineros de los contribuyentes estadounidenses también financiaban esas organizaciones. Yo leo el estudio de Judicial Watch, línea a línea, voy constatando línea a línea de esa información, confirmando, corroborando, y entonces extraigo lo que más le importa al medio de comunicación para el que yo trabajaba, que es lo referente a Latinoamérica. Logro hacer unas conexiones, buscando fuentes, conectándome inmediatamente con fuentes on the record, off the record, y todo, como se suele trabajar normalmente en el periodismo, y confirmo que las organizaciones que están nombradas allí y los medios de comunicación en Colombia que tienen vínculos con personas que han pertenecido o pertenecen a la narcoguerrilla de Colombia, pues están vinculadas a estas organizaciones. Entonces también comienzo a buscar otras fuentes, otras líneas de información, archivo, material de archivo, voy confirmando y confirmando información, voy armando mi reportaje, voy estructurándolo, consigo una entrevista importante con una exagente del FBI, Leah Fowler, le hago una entrevista exclusiva, que es la que aparece en el reportaje, y es la que posteriormente dijeron que yo la había fingido, que yo nunca había realizado esa entrevista, entre otras cosas que dijeron Lansing y Regalado. Y logro pues entonces armar ese reportaje, se lanza al aire en 2018, previo a las elecciones de Colombia. Estaban en juego debido a que se quería instaurar el voto electrónico, debido a las conexiones de estas organizaciones también con líneas a Venezuela y a Cuba. Que ese voto electrónico es con las máquinas Smartmatic. Con Smartmatic, claro, lo hablo en el reportaje también. Que eran las mismas que querían instaurar aquí en las elecciones de Estados Unidos. Correcto, las mismas que instauraron Smartmatic, cuyo director de entonces, en 2004, totalmente ligado a George Soros, está en las juntas de supervisión de varias de sus organizaciones. Pues Smartmatic fue instalado en el 2004 en Venezuela y todos conocemos el fraude electoral que hubo ahí y sus consecuencias. Todavía las estamos viviendo del chavismo en Venezuela. Y esa exagente del FBI logra establecerme esas conexiones también con Cuba. Ella es una gran estudiosa de Soros desde hace muchos años y también del dinero de los contribuyentes estadounidenses, hacia dónde va y en qué se gasta. Por eso se publicó ese reportaje. Pero 5 meses después, en octubre, desde el blog de un personaje que es un lobista, un cabildero para el régimen cubano aquí en Washington, que se llama Phil Peters, él lanzó la falsa versión de que mi reportaje era antisemita. Cuando yo llego el 29 de octubre a Radio y Televisión Martí, a mi trabajo, había estallado un escándalo de unas dimensiones sobredimensionadas, valga la redundancia. Y digo yo, bueno, voy a entrar a mirar, me preguntan que esto ha pasado, dicen que es antisemita el reportaje. ¿Qué tiene que ver un reportaje político con el antisemitismo? Lo veo tan absurdo, pero lo primero que hago es entrar a ver quién dijo eso. Y me doy cuenta, rapidísimamente busco y me doy cuenta que quien realmente fue el primero en publicar esa versión fue Phil Peters. Y veo que es un lobista por el régimen cubano aquí en Washington desde hace décadas y gran enemigo de Radio y Televisión Martí. Yo no me preocupé. Yo dije, esto es fácilmente defendible. Es tan obvio que el superdirector Tomás Regalado va a poder explicar perfectamente esta situación. Porque si tú dices, bueno, una persona que no conozca Cuba, que no conozca cómo funcionan, que no conozcan cómo operan, pues tal vez se le puede pasar. Vamos a darle el beneficio de la duda. Pero a Tomás Regalado no le podemos pasar esto porque no solamente este comportamiento en torno puntual a este caso fue realmente deplorable, sino en torno a muchos otros hechos que ocurrieron dentro de Radio y Televisión Martí durante su nefasta dictadura, porque eso era una dictadura nepótica adentro de la agencia de noticias, en donde
trató de forma realmente despótica a todos los periodistas. Jamás el trato de un director fue así en Radio y Televisión Martí. Pues así nace de un gran amigo del régimen, no fue capaz de defenderlo, teniendo cargo de director de la agencia, es decir, un alto cargo federal. Él juró defender esa agencia y no lo hizo. Él juró trabajar para que Radio y Televisión Martí funcionara y llegara la información a Cuba y no lo hizo, ¿no? Entonces, bueno, esos son como los antecedentes. ¿Qué estamos viendo hoy, Alex? Estamos viendo las consecuencias de un trabajo que George Soros lleva haciendo muchísimas décadas y que la gente sencillamente ha ido calificando a lo largo de muchos años como teorías conspiranoicas. Es que llegó un momento en que la gente decía, esa persona no existe, es que ¿qué están inventando? Y de esa forma van menospreciando la observación de la gente en torno a lo que está ocurriendo. Pero faltó solamente que llegara un virus y nos metieran a todos en la casa y nos pusieran en casa por cárcel, en prisión, medio mundo, para que la gente se diera cuenta que de repente las teorías conspiranoicas no son teorías conspiranoicas, sino que estamos viviendo una situación. Teorías, son cosas reales. Este señor George Soros, que hay una historia que circula, que yo he leído, no he podido corroborar porque esta información es difícil de corroborar, pero según me dicen, él fue incluso informante de los nazis. Es decir, es un judío que, bueno, yo no sé si es verdad o no, pero dicen que yo te la confirmo. Sí, pues bueno, mira, confirmo. Es verdad que colaboró con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Yo te lo confirmo porque yo no conocía quién era Soros antes de hacer este trabajo, pero ahora ya he tenido mucho tiempo para encargarme de conocerlo. Y si él me puso el ojo y mandó la carta el 29 de octubre de 2018 a John Lansing y a Tomás Regalado para que tomaran medidas inmediatas, y así lo hicieron, como acatando una orden, nos sacaron ese mismo día a mi jefe, a Wilfredo Cancio, y a mí nos sacaron del edificio, inmediatamente recibieron esa carta de Open Society Foundations. Pues eso para mí es como dictaminar una orden, es como tener una totalmente injerencia dentro de un medio de comunicación que pertenece al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, muy grave, porque quien dicta las pautas, entonces ahora tenemos que pedirle permisos también a los poderosos y a los millonarios y a los grandes potentados para saber qué informamos y qué no informamos. Esa carta la voy a publicar pronto para que la gente tenga constancia, porque sabes que poco a poco he ido sacando pruebas de todo este caso tan terrible que hemos tenido que vivir. Yo soy enemigo de los términos racista, misoginia, antisemita, porque muchas veces ellos pretenden esconderse detrás de estos términos para callar a uno. Sí, eso tiene decir, todo. ¿Qué es antisemita? Es decir, yo no creo que hablar de un judío te convierta en antisemita. Carlos Mar era judío. Claro que sí, exactamente. De hecho, sí, dime, Alex. Sí, no, porque se esconden detrás de esto, ¿no? No, Carlos Mar, como era judío, ellos mezclan, ¿no? Y Hillary Clinton es mujer. No puedes hablar de Hillary Clinton porque eres misógino. No puedes hablar de Obama. No, eres racista. Y es algo así, ¿no? Pero en realidad tú no estás criticando a la raza, tú ni estás criticando, ni estás atacando al grupo étnico, ni a la nacionalidad, ni a la comunidad a la que pertenecen. Tú estás haciendo con pinzas, escogiendo un individuo que ha servido para establecer la hegemonía mundial de una agenda que por supuesto no tiene nada que ver con nosotros. ¿Me equivoco o no, Isabel? No, es que utilizan todos estos todas estas catalogaciones
para manipular, porque no es que no exista la misoginia, no es que no exista el racismo, no es que no existan todas estas situaciones, ¿no? Claro, pero las claro, utilizan para manipular a la gente. Entonces sí. se sacan de proporción, caen en un nivel de absurdo. Esto tiene todo que ver con la manipulación de lo que yo llamo una gran ingeniería social, del manejo de las masas, ¿no? De hecho, estoy escribiendo sobre eso y pronto espero estar publicando para que mucha gente pueda enterarse, pues por lo menos de mi punto de vista en torno a este punto. Y quiero aclarar apenas saques el libro, avísanos que vamos a hacerle propaganda gratis a tu libro. Y yo voy a ser el primero en comprarlo, porque muchas realmente gracias. esta información es importante, es muy importante esta información.